Hola, mi nombre es Josué Delgado, bienvenido a mi canal y en esta serie de videos estamos tratando con el tema de cómo estudiar la Biblia. Este es el segundo video. Si no has visto o no has podido ver el primer video, te aconsejo que lo vayas a ver porque en ese video tratamos con preguntas básicas antes de que entres a esta fase 2 del estudio de la Biblia. También te quiero hacer la invitación a que te suscribas a este canal. No se te olvide activar la campanita para que de esa manera en las siguientes semanas o cuando suba más videos puedas tener notificaciones de que ya hay un video nuevo. Y no te olvides dejar un like para que otras personas puedan ver este video. En el video pasado vimos 4 cosas importantes al final del video de cómo abordar el estudio de la Biblia confiablemente. No voy a hablar de ellas en su totalidad. Si quieres ver acerca de ellas puedes ir al primer video, pero la primera hablamos de observar. Te dije que te imaginaras que vas a ir a un viaje a un estado diferente o más bien a un país diferente. Lo primero que hacemos en ese viaje es observar. Vamos a observar la arquitectura, vamos a observar el idioma diferente que hablan, vamos a observar la cultura que es total y completamente diferente a la nuestra. El día de hoy nos vamos a estacionar en la primera. ¿Qué es lo que ves? Observar. Como punto de referencia, mientras estamos viendo cómo estudiar la Biblia, vamos a usar este pasaje para tomar algunas referencias y algunos ejemplos y poder enseñarte mejor cómo se estudia la Biblia. ¿Estás listo? Capítulo 4, verso 1. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Verso 3. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Verso 4. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Verso 8. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Verso 9. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Recuerda que el día de hoy vamos a estar estacionados en el punto de observar. La pregunta es: ¿qué es lo que ves? Aprender a escuchar lo que estamos leyendo es sumamente importante para la disciplina de leer la Biblia. ¿Cómo escuchamos? Escuchamos pensativamente. La disciplina de la lectura de la Biblia no es una disciplina que hacemos solamente sin pensar. O sea, hay veces que estamos leyendo la Biblia y mientras estamos leyendo la Biblia, estamos pensando en otra cosa. Recuerda que para poder leer la Biblia tienes que usar todos tus sentidos, tienes que poner todo tu enfoque en lo que estás leyendo. No puedes estar leyendo y estar pensando en lo que sucedió en la escuela. También tenemos que aprender a escuchar exhaustivamente. ¿Cómo aprendemos a escuchar exhaustivamente? Cada vez que nosotros tomamos un pasaje, en esta ocasión hemos tomado Juan capítulo 4, tenemos que bombardear. ¿Escuchaste bien ese término? Bombardear ese pasaje con pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Solo así vamos a poder escuchar la palabra de Dios exhaustivamente. La Biblia no le da pena contestar tus preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Aquí está la primera.
¿Quién? ¿Quieres saber quién escribió este pasaje? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan en este tiempo? Ya estamos haciendo preguntas y esas preguntas no se pueden quedar abiertas. Tienes que contestarlas y mientras vas contestando esas preguntas vas a ir entendiendo lo que estás leyendo. La segunda pregunta es ¿quién leyó originalmente ese evangelio? ¿Para quién Juan escribió este evangelio? ¿Quién fueron las personas que leyeron originalmente ese evangelio? ¿Quiénes son los principales personajes de este pasaje? Por ejemplo, ahorita estábamos leyendo Juan capítulo 4. Vemos a la mujer samaritana. Si tú lees el subtítulo de ese pasaje, dice la mujer samaritana. Entonces, cuando vas leyendo quieres encontrar que están los 12 discípulos, está la mujer, está Jesús, están las personas a las cuales la mujer le fue a decir lo que Jesús le había dicho. Entonces quieres encontrar quiénes son los personajes principales de este pasaje. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 4 son Jesús y la mujer, son los personajes principales. No solamente preguntamos quién, sino preguntamos ¿qué está pasando en este pasaje de Juan capítulo 4? Los discípulos van viajando con Jesús. Jesús llega a una aldea que se llamaba Samaria. Jesús dice que está cansado de caminar. Y entonces lo que sucede, se sienta en el pozo, los discípulos van a buscar comida y entonces llega una mujer más o menos como a las 12 de la tarde a agarrar agua del pozo. Eso es lo que está pasando en ese pasaje. Entonces hacemos la pregunta, ¿qué está pasando? Otra pregunta muy importante que hacer es, ¿qué está mal con el pasaje? O sea, ¿cuál es el conflicto del pasaje? Por ejemplo, en este pasaje vemos que Jesús es un judío caminando con otros 12 judíos y van entrando a una aldea, una ciudad llamada Samaria. Hay un pasaje donde el autor nos dice algo que está mal con este pasaje. Hay un conflicto. En todos los pasajes hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto en Juan capítulo 4? Juan, el autor de este evangelio, nos dice el conflicto. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, no se trataban entre sí. Inclusive los judíos despreciaban a los samaritanos. Los veían como una raza despreciable. Entonces empezamos a ver el conflicto. ¿Qué es lo que está mal con el pasaje? Y estas son preguntas que mientras que tú estás estudiando tienes que estar escribiendo. Estas son pasajes que tienes que estar subrayando en tu Biblia. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder contestar, vas a poder investigar, y al momento de estar investigando las respuestas a estas preguntas vas a mejor entender el pasaje. Aún estamos en el punto de escuchar exhaustivamente. Estamos bombardeando el pasaje con preguntas. Ya hablamos de quién, ya hablamos de qué. Ahora tenemos que hacer la pregunta ¿dónde? ¿Dónde está sucediendo este pasaje que estamos leyendo? Al principio del pasaje de Juan capítulo 4 nos dice dónde está sucediendo este pasaje. Estaban entrando, Jesús y sus discípulos estaban entrando a Samaria. Ahí es donde está sucediendo este pasaje. ¿Dónde? ¿Dónde está el escritor mientras está haciendo o escribiendo este evangelio? Otra de las preguntas que hacemos es ¿dónde estaban los lectores originales? Yo sé que son muchas preguntas, pero por eso estamos aprendiendo a estudiar la Biblia. Esto no va a suceder, no vas a poder entender la Biblia en un día, ni en una semana, ni en un mes. Toma tiempo. Toma tiempo y tienes que hacer tu tarea. Tienes que responder estas preguntas. ¿Va a suceder ese mismo día? Probablemente no. A lo mejor muchas de las preguntas que estás haciendo sí las vas a responder, pero otras no vas a responder. Pero tienes que ser paciente y ahorita vamos a hablar precisamente de eso. Ya vimos 3 preguntas, ya vimos quién, ya vimos qué, ya vimos dónde. La cuarta pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este autor está escribiendo
este pasaje? ¿Por qué este pasaje está incluido en la Biblia? ¿Por qué el escritor dijo tal cosa? Dentro de este punto de observar qué es lo que veo, tenemos que escuchar. Recuerda, todavía estamos usando nuestros oídos. Escuchar repetidamente. Cuando lees un pasaje, no solamente lo quieres leer una vez. Quieres leerlo 2, 3, 4, 5 veces, hasta 10 veces si es posible. Una de las cosas que he aprendido como predicador es que cuando voy a predicar acerca de un pasaje no son suficientes 10 veces. Hay que leer y leer y leer ese pasaje, porque muchas veces Dios nos hace ver cosas que no vimos a la primera vez que leímos ese pasaje. Por eso tenemos que escuchar repetidamente, una y otra y otra y otra y otra y otra. ¿Tú me entiendes? You got it, dude. Tenemos que escuchar pacientemente. Tienes que ser paciente con el texto. A veces no va a suceder nada. No vas a entender nada la primera vez. No vas a entender nada la segunda vez. Muchas veces vas a regresar a ese pasaje después de semanas y vas a ver algo que no viste la primera vez que lo leíste. Pero otra cosa, tienes que ser paciente contigo mismo. Tranquilo. No vas a escuchar todo lo que Dios te quiere decir en la primera sentada. Sé paciente con el pasaje, sé paciente contigo mismo. Otra de las maneras en cómo leemos y cómo observamos es escuchar imaginativamente. Mientras estás leyendo el pasaje, ponte en los zapatos de Jesús. Ponte en los zapatos de la mujer samaritana. Ponte en los zapatos de los discípulos. Métete a la historia, respira. ¿Cuál es el clima? Recuerda que no estás en tu cultura. Si eres mexicano o si eres estadounidense o si eres puertorriqueño, no estás en tu cultura. Estás en la cultura del Medio Oriente. ¿Cuál es el clima? ¿Cómo venían los discípulos? Venían cansados. Puedes sentir su agotamiento. Tal vez traían hambre. Puedes ver el cansancio de Jesús mientras se sienta en el pozo. Puedes ver la preocupación de la mujer. Métete al pasaje, imagínate que tú estás en ese pasaje y estás viendo a Jesús tener esta conversación con esta mujer samaritana. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué la mujer reacciona de esa manera? Tienes que escuchar imaginativamente. Otra de las formas de escuchar es escuchar y meditar. Escuchar y meditar. ¿Ok? Muchas veces leemos de corrido. No leemos 2 ni 3 veces y queremos que Dios nos hable. No, tienes que meditar. Tal vez terminaste tu hora o tus 35 minutos que habías decidido para tener ese estudio y ya vas a la cama o vas al trabajo. Mientras vas en el trabajo, medita en lo que leíste. No solamente leas y te olvides, leas y a lo que sigue. No, medita en lo que estabas leyendo. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Entonces terminas de leer tu pasaje y está meditando. Si lo haces en la noche, te vas a la cama y está meditando en las palabras de Dios durante el día. Está meditando en lo que leíste en la mañana. Si tienes tu tiempo de estudio en la mañana, constantemente medita en este libro de día y de noche. Déjame te leo el resto del pasaje. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Seguimos en el punto de observar. Estamos observando. El día de hoy no vamos a terminar de observar, ¿ok? ¿Qué es lo que veo? El arte de leer la Biblia es poder ver cuidadosamente. Aquí está un ejemplo para ti, un ejercicio para ti. En los siguientes te doy 5 o 6 segundos para que me digas cuántos cuadros hay en esta figura que está aquí. ¿Listo?
Si dijiste 16, estás completamente mal. Hay 31 cuadros en esta figura. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando solamente vemos por encima. Nos olvidamos de lo que hay alrededor y no podemos observar correctamente, no podemos ver correctamente. Por eso es importante detenernos y hacerlo cuidadosamente. Lo primero que tenemos que recordar es algunas de las clases de español que tomamos tal vez hace muchos años para algunos o hace algunos años para otros. Pero, ¿qué es un verbo? Es una clase de palabra con la que se expresan acciones. Por ejemplo, dormir, caer, buscar. Eso es un verbo. Recuerda que estamos aprendiendo a ver. Entonces tenemos que ver qué es lo que el pasaje está enfatizando. Los verbos que están en ese pasaje están hablando en sentido en el tiempo pasado, están hablando en tiempo presente, están hablando en tiempo futuro. Por ejemplo, vamos a leer este pasaje. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Entonces aquí vemos, dado que estamos unidos, eso está en tiempo pasado, tiempo presente o tiempo futuro. Está en tiempo presente. Estamos unidos. Hemos recibido, eso está en tiempo pasado, presente, futuro. Hemos recibido, está en tiempo pasado, ¿es así? Entonces, en este solo pasaje de Efesios capítulo 1, verso 11, podemos ver el Dios el cual alabamos, el Dios el cual servimos, el Dios el cual adoramos. Es un Dios que está en el pasado y que nos ha unido a Cristo en el presente, y podemos ver la majestad de quién Dios es. Empezamos a ver el carácter de quién Dios es, que está en todos lados, que no está limitado por el tiempo. ¿Viste cómo podemos sacarle tanto jugo a un solo pasaje solo viendo en qué tiempo está ese verbo o esos verbos? Por ejemplo, en este pasaje de Mateo capítulo 28, verso 19, este es un pasaje muy conocido, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Este es imperativo, nos está enviando, no nos está preguntando, no nos está aconsejando, nos está dando una orden, es imperativo. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Es importante ver estas cosas. Estamos comenzando a ver, estamos aprendiendo a ver. ¿Qué es lo que el pasaje enfatiza? ¿El verbo es activo o es pasivo? Bueno, Josué, ya se me olvidó qué significa pasivo activo. Activo quiere decir que el sujeto está haciendo algo. Pasivo quiere decir que algo le está sucediendo a esa persona. Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Dice: en cambio, sean llenos del Espíritu. Ese verbo, sean llenos, ¿ese es pasivo o es activo? Es pasivo. Dice: sean llenos del Espíritu. Sean llenos. El Espíritu nos llena. El Espíritu llena nuestras vidas, llena nuestros corazones. Todas estas cosas de las cuales hemos hablado en este video son muy importantes. Recuerda que todavía quedan más videos por venir. Nos estamos profundizando. Conforme van viniendo los videos, nos vamos a ir profundizando más y más y más. Espero que nadie se pierda, y por eso lo estoy haciendo en formato video, para que puedas pausar los videos donde necesitas y puedas tomar notas y puedas volver a escuchar y poder entender lo que estoy tratando de hacer a través de esta serie de cómo estudiar. No olvides de suscribirte a este canal y darle un like para que de esa manera más personas puedan ser bendecidos por videos como estos. Recuerda que viene la tercera parte de cómo estudiar la Biblia. Comparte esto con otros y nos vemos en el siguiente video.